Del Señor. Que les bendiga, hermanos. Gracias al Señor por su misericordia, porque nos da la oportunidad de reunirnos y poder alabarle y también ser bendecidos con su palabra. Abramos nuestras Biblias esta noche en el Evangelio según Lucas. Lucas capítulo número 9, versículos del 57 al 62. Lucas capítulo número 9, versículos 57 al 62. Gloria al Señor. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Gloria al Señor. Vamos, hermanos, a orar en esta oportunidad y vamos a poner estas peticiones que han venido a este púlpito, confiando en la fidelidad del Señor, confiando en que sus promesas son verdaderas. Y una de sus promesas es que si nosotros aquí en la tierra nos ponemos de acuerdo para pedirle algo, el que está en los cielos lo hará. Así que vamos a ponernos de acuerdo, a orar por estas peticiones, diversas peticiones por sanidad, peticiones por provisión, peticiones por restauración, peticiones diversas. Y vamos a creerle al Señor que para Él no hay nada imposible. Y luego pues vamos a orar para que el Señor bendiga nuestras vidas a través de la exposición de su palabra. Así que le invito a que cerremos nuestros ojos. Padre que estás en los cielos, en esta noche, Señor, te damos la gloria y la honra. En esta noche, Señor, tenemos gratitud en nuestro corazón, porque si hemos llegado hasta acá es porque tú has sido bueno, porque tú has sido misericordioso y compasivo, porque no nos has pagado, Señor, conforme a nuestras rebeliones. Señor, te damos a ti las gracias por todas las cosas que tú nos has dado, por todas las cosas que has permitido y que aun cuando no las entendemos, nos ayudan a mejorar en nuestra espiritualidad, a madurar, a mejorar en nuestro carácter, Señor. Gracias, Padre, por todos tus beneficios y por todas tus bondades. En esta noche, Padre, ponemos en tus manos misericordiosas cada una, Señor, de estas peticiones que han venido, Padre, a este púlpito. Señor, tú conoces cada una de ellas. Hay enfermedades, hay falta de algún bien y necesitan, Padre, de parte tuya milagros de sanidad, milagros de provisión. Orando a ti, Padre, por la restauración de hogares que se encuentran deteriorados, por la salvación
de personas queridas que están ciegas ante la luz admirable de tu Hijo Jesús. Orando por la restauración de personas también que, conociendo la palabra, se han alejado de ti. Aquellos también que están pidiendo por protección de parte tuya. Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, te pedimos que tú traigas respuesta completa, integral a cada una de estas peticiones. Sana, Señor, a los enfermos. Provee, Padre, a los necesitados. Da tu protección a los que se sienten inseguros o que han sido amenazados, Señor. Padre, dale sabiduría a tu pueblo para enfrentar todas esas adversidades dentro de la familia que la han estado fraccionando, que la han estado deteriorando. Dale sabiduría para enfrentar cada una de esas adversidades en el nombre poderoso de Jesús. Oramos, Señor, para que tú te glorifiques, obrando, restaurando, salvando, sanando, proveyendo. Y ahora, Padre, que hemos dado lectura a tu palabra, te rogamos que hables a nuestros corazones a través de ella. Ilumínanos, danos entendimiento y sabiduría, danos revelación por medio del Espíritu Santo. En el santo nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Padre. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hermanos, el título de la predicación de esta noche es Obstáculos en el discipulado. Ese es el título del sermón de esta noche. Todos nosotros, hermanos, sabemos muy bien por los evangelios que una de las primeras cosas que Jesús hizo en su ministerio fue llamar a un grupo de hombres para que le siguieran, a un grupo de hombres a quienes él llamaría sus discípulos, y que fueron hombres que compartieron con él durante todo el tiempo que duró su ministerio. Fueron testigos oculares de las enseñanzas del Señor, fueron testigos presenciales de esos milagros extraordinarios que son relatados en los 4 evangelios, y que fueron también a la vez personas que recibieron instrucciones de parte del Señor con el propósito de mantener este movimiento que Jesús había iniciado una vez que el Señor físicamente los abandonara. Digo físicamente porque Él se fue. Sin embargo, Él siempre, por medio del Espíritu Santo, estuvo entre ellos, como también está con nosotros, en nosotros y entre nosotros. Pero no solamente esos 12 hombres fueron llamados discípulos, también habían muchas otras personas cuyos nombres ignoramos, personas completamente anónimas, pero que también eran discípulos y discípulas del Señor, por cuanto le seguían y aprendían de Él. Jesús, a diferencia de los maestros del judaísmo, tenía discípulas, porque los maestros en Israel no se rodeaban de mujeres
para enseñarles la Torá, es decir, la ley, enseñarles la palabra, por las concepciones que el judaísmo de esa época tenía con respecto a las mujeres. Entonces los maestros en el judaísmo tenían discípulos, pero no discípulas. Sin embargo, el Señor Jesús, en su movimiento, en su proclamación del reino de Dios, sí se hizo rodear de mujeres que también eran sus discípulas y que podían decirle a él maestro, como era el caso de María y Marta, hermanas de Lázaro. Y usted conoce cómo en el Evangelio según Juan, cuando el Señor manda a llamar a María, Marta le dice: el maestro está afuera y te llama. Y si le dice maestro, es porque Jesús la reconocía a ella como su discípula. Entonces Jesús en su entorno había incluido no solamente a esos 12 hombres que más tarde fueron sus apóstoles, sino que también habían hombres, mujeres, jóvenes y niños que habían creído en el Señor y que él, por supuesto, llamaba sus discípulos. Tan marcado era este detalle del discipulado que cuando la iglesia cristiana primitiva nace y su historia, al menos en algunos rasgos, es contada por Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nosotros notamos este detalle, y es que a los seguidores de Jesús no se les llamaba originalmente cristianos, sino que se les llamaba discípulos. De hecho, hay un pasaje en el libro de los Hechos de los Apóstoles que nos dice que cuando el apóstol, en aquel pasaje donde Pablo llega a Listra y es apedreado en un lugar llamado Listra, en ese pasaje solo se encuentra numerosas veces la palabra discípulo. Así se conocían a los seguidores de Jesús, los discípulos. Sin embargo, usted sabe que fue en un lugar llamado Antioquía que empezó a llamársele a los discípulos cristianos por primera vez. Sin embargo, esa mención no era una mención, digámoslo de esta manera, honorífica, una mención que se hacía con el propósito que los discípulos de Jesús se sintieran orgullosos de ser llamados así, sino que le llamaron cristianos casi en tono burlesco. Pero discípulos era la designación que nosotros encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles de todas aquellas personas, hombres y mujeres, que seguían al Señor Jesús. Esta porción, hermanos, que he tomado es una porción que está incluida en un viaje que Jesús hiciera desde Galilea hacia Judea. Ese viaje Jesús lo inicia a partir del versículo 51, cuando Jesús es consciente que el tiempo había llegado en que tenía que ser recibido arriba. Y dice el escritor que él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Es decir, que Jesús, consciente que había llegado
la finalización de su ministerio terrenal, inicia un viaje desde la región de Galilea hacia la región de Judea, cuya principal ciudad, usted muy bien lo sabe, era Jerusalén, porque prácticamente todo el ministerio del Señor Jesús se desarrolla en Galilea, y algunas pocas alusiones que los evangelios hacen a la región de Judea y Jerusalén, claro, exceptuando el evangelio según Juan, porque en el evangelio de Juan prácticamente todo el ministerio de Jesús se realiza en Judea, excepto la multiplicación de los panes y los peces. Sin embargo, los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, nos presentan a Jesús, contrario a Juan, en Galilea la mayor parte de tiempo. Entonces, sabiendo Jesús que su ministerio terrenal está por terminar, toma la firme decisión de ir hacia Jerusalén. Y prácticamente desde el versículo 51 del capítulo número 9 hasta el capítulo 19 se relata todo lo que Jesús hizo y dijo en ese trayecto hacia Jerusalén. Es decir, que desde ese versículo 51 del capítulo 9 hasta el capítulo 19 encontramos a Jesús en constante movimiento, en un movimiento que lo distancia de Galilea, donde había desarrollado su ministerio, y lo acerca a Judea para cumplir su gran compromiso redentor, como era morir en nuestro lugar y ser juzgado y condenado en Jerusalén y muerto a las afueras de la ciudad. Entonces, prácticamente desde ese versículo, como que ya mencioné, hasta el capítulo 19, encontramos a Jesús en un movimiento que lo va acercando cada vez más a Jerusalén. Es en ese movimiento que Jesús va encontrando personas en el camino. Algunas de esas personas son hostiles para con él. De hecho, la porción que está antes de la que hemos leído nos muestra a los samaritanos rehusando recibir al Señor Jesús. Es ahí cuando se da aquel famoso suceso en donde los Boanerges, Jacobo y Juan, le piden al Señor que descienda fuego del cielo sobre los samaritanos. Fue en ese movimiento de Galilea hacia Jerusalén cuando se suscita lo que acabo de mencionar. Pero no solamente habían personas hostiles en ese trayecto de Galilea hacia Judea, también habían personas que en cierta manera se habían adherido al proyecto de Jesús, se habían adherido a las enseñanzas de el maestro. Sin embargo, algunas de esas personas estaban adheridas al movimiento y a las enseñanzas de Jesús solamente de manera superficial y no de una manera profunda y comprometida. Y los tres personajes que nos muestra la porción que hemos tomado en esta noche es una muestra de esas personas que acabo de mencionar. Dice el versículo número 57, yendo ellos, note usted el movimiento, Jesús está caminando, Jesús está en movimiento, va hacia Jerusalén desde Galilea. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, ¿están leyendo sus Biblias, hermano?
Estamos leyendo ahorita, no quiero que me esté viendo a mí, yo quiero que esté leyendo su Biblia en este momento. Porque para eso la traemos, ¿verdad, hermano? Ok. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, ¿qué le dijo? Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Te seguiré donde quiera que vayas. El Señor le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Veamos, hermano, el primer personaje. Mire, por cierto, cada uno de ellos son personas que están dispuestas a seguir al Señor. Ninguno de ellos le dice al Señor no. Ninguno de ellos es incrédulo, es escéptico al mensaje del Señor. Al contrario, los tres reconocen que las palabras del Señor Jesús son palabras de vida. Reconocen que las palabras del Señor Jesús son palabras que vienen de lo alto. Reconocen que Jesús, si bien es cierto, no es un maestro autorizado del judaísmo, sí es un maestro autorizado de lo alto. Entonces ninguno de ellos le dice al Señor no. Ninguno de ellos. Y este personaje, que el Evangelio según Mateo dice que era un escriba, es decir, era un hombre que conocía muy bien la ley. No muchas personas en los tiempos de Jesús podían leer y escribir, ¿verdad? Algunos probablemente solo podían leer, pero habían muchos que no podían escribir. Para nosotros las dos cosas casi que se aprenden paralelamente, ¿verdad? Entonces para nosotros tal vez no sea, resulte de pronto para alguno extraño que haya alguien que lee bien pero que no sabe escribir. Sin embargo, en el primer siglo de la era cristiana, no solo habían personas que no sabían leer ni escribir, sino que también habían personas que solo podían leer pero no podían escribir. Entonces, sin embargo, los escribas eran personas que conocían muy bien los escritos de lo que para nosotros hoy es el Antiguo Testamento, que para ellos era la Torá, el Ketuvim y el Nevim, es decir, la ley, los profetas y los escritos, que eran las tres grandes divisiones de lo que para nosotros hoy es el Nuevo Pacto. Entonces ellos no solamente eran eruditos en todo cuanto las escrituras decían, sino que eran hombres que obviamente sabían leer y sabían escribir, y que eran encargados también de hacer copias de las escrituras, porque usted muy bien sabe que no existía la imprenta. Entonces los escribas eran esas personas, esos eruditos que se encargaban de copiar las escrituras, y lo hacían a mano. Por eso hoy día a esos escritos se les llaman manuscritos, escritos a mano. Entonces, sin embargo, pues Lucas no nos dice que era un escriba. En el Evangelio según Mateo sí, ¿verdad? Por una razón que no vamos a explicar en esta oportunidad. Pero era un hombre que definitivamente estaba entusiasmado con el Señor. Estaba muy contento y entusiasta con la idea de convertirse en un seguidor de el Señor. Porque recuerde que Jesús está en un movimiento ascendente desde Galilea hacia Jerusalén. Entonces no sabemos realmente las razones por las cuales este hombre está entusiasmado con la idea de seguir a Jesús, pero su entusiasmo es muy grande, es evidente. Las palabras de él, te seguiré a donde quiera que vayas, son palabras que evidencian el entusiasmo que él tenía, 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 el
con la idea de convertirse en un seguidor de Jesús. Para cualquiera de nosotros, escuchar a una persona que hable en esos términos, cualquiera de nosotros se va a alegrar, porque probablemente usted que está trabajando como líder de niños, de jóvenes y de adultos, está más acostumbrado al rechazo de la gente o a las mentiras de la gente que a escuchar personas que se expresan como este hombre se expresa. La gente de pronto a nosotros nos dice, cuando lo invitamos a la iglesia, cuando los invitamos a las reuniones cristianas, la gente a nosotros nos dice: no, yo ya tengo mi religión. O tal vez nos dirán: sí, me parece bien, pero yo los días sábados no puedo, los días miércoles no puedo, pero venga el viernes. Pero realmente no tienen intenciones de ir, y usted llega el viernes y la gente no le abre la puerta. Entonces, pero encontramos diferentes reacciones y estamos más acostumbrados a esas reacciones en donde la gente no se compromete y no deja entrever ni el más mínimo entusiasmo de acompañarnos a una reunión en donde se enseña la palabra, al punto que si escucháramos a una persona decir lo que este escriba, según Mateo, dijo, nosotros nos alegraríamos. Que de pronto nos diga: ¿dónde son los cultos? Mire, fíjese que es algo lejos, no importa dónde sea, hasta el fin de la tierra, pero tengo ganas de buscar al Señor. Uno se alegraría al ver la resolución, el entusiasmo y la decisión que se hace evidente con palabras de personas como este hombre. Y Jesús, cuando oye las palabras de él, porque él nos conoce a nosotros, él conoce lo que hay en nuestros corazones, él no se deja llevar por lo que aparentamos, él no se deja llevar por nuestras palabras, porque algunas veces nuestra apariencia y nuestras palabras dicen algo totalmente distinto de lo que nosotros somos en la intimidad de nuestras vidas. Y Jesús conocía muy bien a este hombre entusiasta sí, pero no había calculado los costos que implicaba seguir al Señor Jesús. Por eso la respuesta del maestro: las zorras tienen guaridas y las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Porque Jesús, desde que inició su ministerio, se convirtió en un profeta itinerante. Abandonó a su familia. Ante la ausencia de su padre, él debió haber asumido las responsabilidades de éste. Sin embargo, el Señor abandona a su madre, abandona a sus hermanos, abandona todas aquellas responsabilidades que culturalmente se le asignaban al hijo mayor ante la ausencia del padre. Él lo deja absolutamente todo. Y eso, culturalmente hablando, era una enorme falta de respeto para la familia, como también era motivo de vergüenza para la familia que un hijo se fuera en la manera en que Jesús se fue. Pero claro, el Señor tenía una vocación, tenía un fuego en su interior que no podía tolerar, y era la pasión por el reino de Dios. Era la pasión por anunciar el reino de Dios. Y esa pasión por el reino, esa pasión por su anuncio, le quemaba interiormente, de tal manera que no tuvo componendas en dejar a su familia y convertirse en un predicador itinerante con un mensaje bastante extraño, porque era un mensaje que no era el tipo de mensaje al cual estaban acostumbrados los galileos en aquella época. Deja completamente todo, abandona su oficio y empieza a vivir de acuerdo a lo que Dios le da.
Entonces era un profeta itinerante, no tenía vivienda, no tenía casa. Y si alguna vez la hubiera tenido, cosa que no fue así, esa casa estaba en Nazaret. Pero él está abandonando Galilea, porque Nazaret se encuentra en Galilea, y él está abandonando Galilea y distanciándose de Nazaret y yendo hacia Judea, y no tiene casa, no tiene oficio, no tiene absolutamente nada. Él mismo lo dijo: no tengo que ofrecerte, no tengo casa, no tengo ni siquiera una cama con almohada para recostar mi cabeza. Pero fíjese, Jesús no está queriendo desalentar a ese hombre. Lo que Jesús está queriendo hacer es que ese hombre sea consciente del costo que implica seguir al Señor. Él quería que estuviera consciente qué es el discipulado. Y le dice: ¿me quieres seguir donde quiera que vaya? Ok, pero yo no te puedo ofrecer fama, no te puedo ofrecer dinero, no te puedo ofrecer posesiones, no te puedo ofrecer poder mundano, no te puedo ofrecer comodidades, no puedo ofrecer nada que tú estarías deseoso de recibir. Pero ¿por qué le dice eso el Señor? Porque el Señor sabe que el entusiasmo de ese hombre es un entusiasmo momentáneo, pasajero, fugaz. Y por eso lo que Jesús quiere es poner las cartas sobre la mesa y que ese hombre cobre conciencia de lo que es el verdadero discipulado. Algunas veces, hermano, nosotros tampoco hemos llegado a entender qué es ser un discípulo del Señor, ¿verdad? Hoy ser cristiano es prácticamente una moda, ¿verdad? Hoy no es como décadas pasadas, no es como el siglo pasado, que ser cristiano implicaba persecución, implicaba la animadversión de compañeros de trabajo, de el vecindario, implicaba la animadversión también y la persecución de las autoridades, implicaba también desventajas desde el punto de vista laboral. Hoy no, hoy ser cristiano hasta cierto punto implica cierto tipo de ventajas. Hoy hasta empresas no cristianas piden recomendaciones pastorales para darle empleo a una persona, con el propósito de cerciorarse de que esa persona será una persona honesta. Entonces, de pronto, ese cambio tan radical, o esa diferencia tan radical entre los creyentes salvadoreños en el siglo pasado y los creyentes hoy día, es una diferencia radical, es una diferencia bastante marcada, de tal manera que hoy día el cristianismo, las canciones que nosotros entonamos se han convertido casi en una moda, y hoy casi cualquier persona profesa la fe, casi cualquier persona dice que es cristiana. ¿Por qué dice que es cristiana? Porque alguna vez levantó la mano y dijo: yo acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador personal, y solamente por haber levantado la mano piensa que ya forma parte de aquel grupo a quien el Señor con toda propiedad pueda llamar mis discípulos. ¿Cuántos sabemos acá hoy, hermano? Pero ¿cuántos de los que estamos acá solamente somos de esos seguidores entusiastas? De esos seguidores que vienen a la iglesia con gozo, pero que su gozo es momentáneo. Así como cuando Jesús contó aquella famosa parábola del sembrador y hablaba de esa semilla que cae entre pedregales y empieza a germinar una planta de esa semilla, pero es una semilla que no tiene raíz.
Y cuando el sol empieza a calentar las piedras, la queman. Y Jesús dijo: esos son aquellos que reciben la palabra con alegría, que reciben la palabra con gozo, que reciben la palabra con entusiasmo. Pero solamente es un entusiasmo pasajero, momentáneo, sin raíces, que le permitan mantenerse incólumes, aún a pesar de las adversidades y la oposición que se experimentará siendo discípulo de Jesús. Algunos de nosotros, como el Señor nos tiene bien, hermano, ¿verdad? Nos tiene con trabajo, nos tiene chapudos, hermano, bien sanos, gordos, y algunos un poco más gorditos de lo que deberían, ¿verdad? Nos tiene sanos, nos tiene con trabajo, nos bendice en todas las áreas de la vida. Hermano, ¿quién no va a seguir al Señor, hermano, en esas condiciones? Pero ¿qué ocurrirá cuando usted pierda su trabajo? Cuando hayan problemas en su familia que golpeen de manera impetuosa contra su estabilidad, contra su alegría. Entonces será ahí el momento cuando el gozo desaparecerá, y ante las pruebas, ante las adversidades, usted simplemente se apartará, porque era como esos que reciben la palabra, pero su palabra, pero el corazón de ellos es como una piedra que cuando la semilla de la palabra cae, no logra profundizar, no logra enraizarse, de tal manera que cuando el fuego, el calor de las pruebas empieza a abrazarlo, al no tener raíces lo suficientemente profundas, se aparta del Señor e incluso se va blasfemando del bendito nombre del Señor. Y por eso Jesús, al responderle a este hombre de esta manera, está queriendo que ese hombre esté consciente que el discipulado no es algo que deba ser tomado a la ligera, sino que es algo que, si bien es cierto, es un privilegio, no obstante debemos de entender lo que significa. Fíjese que al Señor no le entusiasmaban tanto las multitudes. ¿Me escucha, hermano? Hoy día nosotros los predicadores sí, ¿verdad? Las iglesias tomamos fotos de actividades multitudinarias que tenemos, y en algunos casos la competencia entre congregaciones para ver cuál es más grande que otra. Y nos entusiasmamos con las multitudes. Incluso hay un libro que se llama Pasión por las multitudes. No he leído el libro, no lo estoy juzgando. Simplemente estoy haciendo alusión al título. No sé su contenido. Pero nos emocionamos con las multitudes. Sin embargo, Jesús no. Este mismo evangelio, más adelante, dice que tras el Señor iban grandes multitudes. Y el Señor iba caminando, ya lo dije, va hacia Jerusalén, va caminando. Y Él sabe que detrás de Él viene mucha, pero mucha gente. Vienen multitudes detrás de Él. Y en lugar de jactanciarse frente a las facciones dominantes dentro del judaísmo, como eran los fariseos, los saduceos, antes que jactarse frente a ellos por lo popular que era, por lo numeroso de sus discípulos, lo que el Señor hace es, se voltea y les dice de frente: si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Fíjese, era como para quien dice: ustedes que me están siguiendo por montones, no creo que hayan entendido lo que implica ir detrás de mí. Y por eso, en lugar de agradecerles la aceptación que ellos tenían de las enseñanzas del maestro, Él les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Y luego les empieza a hablar acerca de calcular los costos de seguirle.
Y le dice, y habla de aquel hombre que quiere hacer una construcción, pero no calcula los materiales que necesita. Y cuando empieza la construcción, no la puede terminar. Tenía entusiasmo, tenía el deseo de hacerlo, pero no calculó los materiales que necesitaba. Habló también de aquellos enemigos que uno quiere declararle la guerra al otro, pero antes de declarar la guerra primero analiza los recursos militares que tiene para ver si puede enfrentar al otro, y si lo puede enfrentar le declara la guerra, y si no, mejor le envía una embajada de paz. Pero todo eso en las multitudes, porque ¿qué es lo que él quiere? Que la gente calcule, que usted entienda, que nosotros entendamos que ser cristiano es algo más que ir a reuniones, que ser cristiano es algo más que conocer coros, que tener montones de CDs de música cristiana en la casa. Ser cristiano es mucho más que estar oyendo coros mañana, tarde y noche, o tener encendida la radio mañana, tarde y noche. Que ser cristiano es más que simplemente venir de vez en cuando a este lugar y decir amén cuando están predicando, o traer una Biblia que solamente la abre el día en que hay culto, solamente la abre el día en que se predica la palabra. El Señor quiere que nosotros entendamos el costo de seguirle. Y por eso le dice a este hombre lo que le dice, porque sabe que no lo ha dimensionado, no lo ha calculado. Hay personas que están en las reuniones cristianas porque el Señor les puede sanar, porque el Señor les puede proveer, porque el Señor les puede ayudar, porque tienen un su pariente en la cárcel y quiere que el Señor se lo saque, y todo eso está bien. El problema es ¿qué sucederá cuando el Señor le responda o cuando no lo haga? Ahí está la cosa. Eso lo podemos resumir. El verdadero seguidor de Dios lo podemos resumir en aquellas palabras de Job. El Señor dio y Él quitó. Sea su nombre bendito. No importa si todo lo que Él mismo me dio me lo quitó, su nombre sea siempre bendito. Y lo más seguro es que ante esas palabras de Jesús, aquel hombre se dio cuenta que había malinterpretado el seguimiento de Jesús, y probablemente, al fin y al cabo es una especulación, él se echa hacia atrás. Pero Jesús continúa su camino. Más adelante encuentra a otro. Y a diferencia del primero, que era un voluntario entusiasta, al segundo Jesús lo llama personalmente y le dice: sígueme. ¿Están oyendo, hermanos? Solo piense un poco en la escena, que solo podemos imaginarla y nada más. Pero el maestro va caminando con sus discípulos atrás, algunas personas también atrás, y de pronto mira a uno y le dice: sígueme, sígueme. Y él no le dice que no. Él le dice: Señor, primero deja, versículo 59, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Sígueme, sígueme.
Pero él no le dice que no. Pero hay una objeción. Y la objeción es su padre. No sabemos si era el primogénito. No sabemos nada. Lo único que podemos hacer es especular. Posiblemente era alguien que estaba al cuidado de su padre. Tal vez estaba anciano, tal vez estaba enfermo, y que no quería dejarlo hasta que muriera y sepultarlo, y claro, luego seguir al Señor. Tampoco sabemos si era un hombre interesado en la herencia y no quería estar lejos cuando su padre muriera, y de esa manera poder obtener la herencia que le correspondía. Y si era el primogénito, era doble porción. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero tal vez la explicación más adecuada, desde mi punto de vista, es que este hombre no quería abandonar a su padre y mantenerse a su lado hasta que él muriera y fuera sepultado. Una labor digna, loable, pero que reñía con un imperativo del cielo. Y ese imperativo del cielo era la palabra: sígueme, sígueme. Fíjese, a este hombre le resultaba difícil poner en primer lugar lo que debía ir en primer lugar. Porque fíjese qué interesante es. Le dice Señor, el Señor le dice sígueme, pero él le dice: Señor, déjame primero. O sea, no es primero el llamamiento, no es primero el seguimiento de ese bendito maestro itinerante, sino que déjame primero hacer lo que yo tengo planeado en mi vida. Había un problema de prioridades, porque desde el momento en que le está diciendo déjame primero, está dando a entender que el responder al imperativo de sígueme sería en segundo lugar. Y eso nos ocurre algunas veces a nosotros. Vamos dejando al Señor de lado. Vamos dejando su voluntad de lado. Armamos nuestros planes, nuestros propios proyectos de vida. Nos dedicamos a nuestro propio proyecto de vida sin tener en cuenta que Dios debe ser el primero en todas las áreas de nuestra vida. De manera tal que la frase primero Dios es una frase que no significa nada, porque la frase la tenemos a flor de labios, pero sin embargo a la hora de caminar por la vida, a la hora de tomar decisiones, lo que nosotros hacemos es decir primero yo. Y es ahí cuando vienen los problemas. Tenemos, por ejemplo, el caso de los judíos que regresaron del exilio babilónico y que llegaban con la consigna de restaurar el templo, de reconstruir el templo, y empezaron a trabajar. Pusieron los cimientos de la casa de Dios.
al son de los instrumentos musicales y del canto de los levitas que se mezclaban con el llanto de los ancianos y de los jóvenes. Había entusiasmo, había alegría, pero ante la oposición de los samaritanos dejan de trabajar. Y cuando usted le quita el primer lugar a Dios, otra cosa u otras personas lo tomarán. ¿Está escuchando, hermano? Si usted le quita el primer lugar a Dios en su vida, otras personas u otras cosas lo tomarán. Y eso fue justamente lo que pasó con los judíos regresados del exilio, que ante la oposición samaritana dejan de reconstruir el templo, pero ellos no permanecieron sin hacer nada. Lo que empezaron a hacer fue construir sus propias casas, y las tenían preciosas, lujosas, bonitas, agradables. Y así transcurrieron aproximadamente 15 años de haber puesto la casa de Dios en segundo lugar y de haber puesto sus propias casas en el primero. Y ante esa actitud, Dios envía al profeta Ageo para exhortarles a que pongan la obra de Dios en primer lugar. Dios a través del profeta dice: ¿cómo es posible que ustedes tienen sus casas hermosas, adornadas, agradables a la vista, pero mi casa está desierta? ¿Cómo es posible que han dejado mi obra? ¿Cómo es posible que me han desplazado al segundo lugar? Y Dios les dice: por eso es que siembran mucho y cosechan poco. Por eso es que los cielos se negaron a enviarles la lluvia. Y lo poco que recogen lo meten en sacos rotos. Ahí está la explicación del por qué a los hijos de Israel les iba mal. Y posiblemente esa sea la explicación de el por qué a usted le va como le va. Porque Dios está en segundo lugar. Está en segundo lugar. Señor, déjame primero. Esas palabras ya son una contradicción. Señor, déjame primero. Eso ya es una contradicción. Porque desde el momento en que le decimos a Jesús Señor, estamos reconociendo que Él es lo primero en nuestra vida. Y por eso le dice el Señor: deja que los muertos espirituales entierren a los muertos físicos. Deja que otros hagan lo que pueden hacer, pero tú ve y sígueme y anuncia el reino de Dios. En otras palabras, el anuncio del reino, el seguirme, debe ser prioridad. Y voy terminando con esto. Versículo 61. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que, ¿qué dice? Que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús dijo: ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Un hombre irresoluto y vacilante, él le dice: Señor, quiero seguirte, te voy a seguir. Le está prometiendo: te voy a seguir. Hay algunos de personas acá que
han conocido al Señor y se han apartado y no se quieren reconciliar todavía, ¿verdad? Qué bueno que está viniendo, qué bueno que está viniendo, pero usted siente que el Señor le toca, pero dice, todavía no. Tengo algunas cosas que todavía están pendientes en mi vida. Tengo algunas cosas que todavía tengo que hacer. Y le dice, te seguiré. Y probablemente cuando está el llamado, usted le dice, Señor, hoy no, pero tú sabes que te voy a seguir. Tú sabes que me voy a entregar a ti. Tú sabes que me voy a convertir. Tú sabes que me voy a reconciliar. Lo haré, te seguiré, lo prometo, pero déjame primero. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Déjame primero que me despida de los míos. Y en la respuesta que Jesús le da, se hace evidente que el maestro sabía que en el corazón de ese hombre no existía una decisión radical de abandonarlo todo y seguirlo a él. Por eso le dice, ninguno que pone la mano sobre el arado y mira hacia atrás es apto para el reino. La labor de arar implicaba concentración total. ¿Por qué? Porque en el arado se van abriendo los surcos en la tierra para sembrar luego en ellos. Y de voltear hacia atrás traerá como consecuencia que el surco que va abriendo el arado ya no sea recto. Ahí va, ya sé, con los bueyes arando, concentrado hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, guiando el arado. Pero si en un momento mira hacia atrás, se le dobla el arado y va agarrando para otro lado. Implica una total concentración. Implica estar viendo siempre hacia adelante. Y de igual manera, eso es lo que implica seguir a Jesús. Una total consagración a Él. Porque el mirar atrás implica que nuestro corazón todavía está en las cosas del mundo que hemos dejado, las cosas del mundo que hemos abandonado y de las cuales el Señor ha querido rescatarnos. Este mismo evangelio tiene un texto muy pequeño que dice, acuérdense de la mujer de Lot. ¿Están oyendo, hermanos? Aquí está, en el Evangelio según Lucas, capítulo 17. Acuérdense de la mujer de Lot. Ella ya había salido de Sodoma. ¿Me oye, hermano? Iba avanzando en la dirección contraria. De igual manera, el que ara está avanzando. De igual manera, seguir a Jesús aquí era ir avanzando geográficamente. Y cuando Lot con su familia sale de Sodoma, y dice el libro del Génesis que Yahvé Elohim hizo descender fuego del cielo para consumir las ciudades de la llanura del Jordán. Dice que la mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Ella había salido de Sodoma, pero Sodoma no había salido de ella. De igual manera, ya no vamos a fiestas, a carnavales. Ya no participamos de muchas de las cosas que antes participábamos, pero las seguimos anhelando en el corazón. Las seguimos anhelando, las seguimos deseando, como los hijos de Israel
que habiendo salido de Egipto, Egipto no había salido del corazón de ellos. Y es por eso que ante las dificultades en el desierto, ellos decían: mejor estábamos en Egipto, porque por lo menos ahí habían carne en ollas en abundancia, teníamos pepinos, teníamos puerros, teníamos todo en abundancia. Sin embargo, aquí en el desierto lo único que tenemos es este pan tan liviano. Seguían amando lo que habían dejado. Y este hombre, y estas son ya prácticamente mis últimas palabras, de boca, de labios, le dice al Señor: te seguiré, solo déjame que me despida de mi familia. Jesús sabía que si se iba a despedir de su familia, no regresa, porque no estaba decidido. No es como Eliseo, que cuando el profeta Elías tira su manto, inmediatamente Eliseo entiende lo que ese signo significa y mata a los bueyes y le da fuego al arado con el que se encontraba arando cuando el profeta de Dios lo llama. Pero estaba decidido al punto que le dice a Elías: déjame que me despida de mis padres. Y Elías le dijo: ve. ¿Qué te he hecho yo? Ve. Pero Eliseo estaba decidido. Al matar los bueyes con que trabajaba, al darle fuego al arado con que trabajaba, estaba prácticamente rompiendo radicalmente con lo que hasta ese momento había sido importante para su vida. Y se despidió de su familia y sirvió a Elías. Por eso, después de muerto Elías, cuando se hablaba de Eliseo, se llamaba el que sirve a Elías. Pero este hombre no era Eliseo, era como usted, indeciso, viendo hacia atrás. Y en esos tiempos, cuando culturalmente la familia ejercía una enorme presión sobre los jóvenes, no se podían ir así nomás. Lástima que no hay tiempo, pero no puedo explicar más. Pero no se podían ir así nomás. La familia nuclear y la familia extendida tenían una gran influencia sobre los jóvenes. Y Jesús sabía que un hombre de ese tipo se despide y entre lágrimas y llantos dijo: vaya pues, ya no me voy. Y Jesús por eso le dice: no te despidas, toma la decisión ahora, decídete ahora, no seas vacilante, porque eres como aquel que poniendo su mano sobre el arado mira hacia atrás. Aquí están los obstáculos del verdadero discipulado. Aquellos que quieren seguir al Señor pero no han entendido lo que eso significa. Aquellos que tienen otras prioridades y no es el Señor. Aquellos que no están bien decididos y cualquier cosa los mueve. Que Dios nos ayude a ser buenos discípulos y que sigamos a Jesús en su caminar. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra. El tiempo, hermanos, se acabó. Quiero hacer un llamado para cualquier persona que quiera entregar a Jesús por primera vez o se quiere reconciliar con el Señor. Le pido que levante su mano ahí donde está. Si hubiese esta noche alguien que quiere darle su vida a Jesús por primera vez o se quiere reconciliar, yo le invito a que ahí donde usted se encuentra levante su mano y diga: yo quiero volverme a Él. Yo quiero hoy entregarme al Señor. Por aquí viene un varón, Dios le bendiga.
El Señor te está diciendo hoy, sígueme. Si usted ha sido atento a la predicación, se dará cuenta que en cada uno de los diálogos está el verbo seguir. El Señor Jesús en esta noche le está llamando para que usted le siga. Si usted nunca le ha entregado su vida a Jesús, esta es una buena noche para que usted se decida a seguir a Jesús. Él le está llamando, y así como al segundo hombre de nuestro texto, Él le está diciendo a usted, sígueme, sígueme. O tal vez usted ha sido alguien que está convencido de la verdad del Evangelio, sin embargo ha seguido al Señor a la distancia, ha seguido al Señor de lejos, pero entiende por esta palabra que el Señor está interpelándole y llamándole a la profundización y radicalización de ese seguimiento que usted tiene. Si hubiese alguien que se quiere reconciliar, levante su mano ahí donde está. No voy a extender demasiado este llamado, el tiempo es corto y creo que la palabra ha sido lo suficientemente clara. Si hay alguien que se quiere reconciliar o darle su vida a Jesús por primera vez, levante su mano y diga: yo quiero hoy venir a Él. Yo quiero hoy que Él perdone mis pecados, que su gracia y su misericordia me cubra y me alcance. Si no hay nadie más, por aquí viene una señorita, solo esperamos que ella venga acá. Aquí viene otra hermana también, pero si mientras ellas pasan hay alguien más, puede venir hoy a Él. Aleluya, aleluya. Vamos a orar todos. Vamos a orar todos en esta hora por estas vidas que vienen hoy al Señor. Aquí hay otro joven también, hermano, Dios le bendiga. Vamos a orar hoy entonces al Señor. La congregación se une conmigo. Padre que estás en los cielos, gracias por estas vidas que hoy vienen delante de ti. Señor, perdona sus pecados, límpiales con tu sangre de todo pecado y de toda maldad. Señor, séllales con tu Espíritu Santo. Señor, toma sus vidas ahora en tus manos y dales un perdón completo y total, y susténtalos hasta el día de tu gloriosa venida. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Gracias.